Cuando llegó la hora, Jesucristo se sentó a la mesa con los apóstoles y dijo: ardientemente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no volveré a comer hasta que se cumpla el reino de Dios. Tomando un cáliz, después de pronunciar la acción de gracias, dijo: tomen esto, repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomó un pan, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan eso en memoria mía. Después de cenar hizo lo mismo con el cáliz diciendo: es el cáliz de la nueva alianza, mi sangre que es derramada por ustedes. Pero miren, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre se va según lo establecido, pero hay de aquel y hay de aquella persona por quien es entregado. Y los apóstoles se preguntaban quién de ellos podría ser. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo al Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versos 14 al 56. El Hijo de Dios pone en marcha el reino de su Padre Celestial. Notas amables a la palabra de Dios. Domingo 10 de abril, año 2022. Inicia hoy la gran celebración en nuestra Iglesia Católica del misterio pascual de Jesús de Nazaret, la pasión, la muerte y la resurrección del Hijo de Dios. E inicia la celebración de ese triduo pascual con la entrada de Jesús en la ciudad de Jerusalén, conocida en nuestra Iglesia Católica como el Domingo de las Palmas. El domingo donde Jesús toma esa grande decisión de comenzar a vivir ese gran misterio, proponer la misión e implantar un reino de su Padre Celestial. Así que pues que cuando hablamos de la pasión, muerte y resurrección del Nazareno, estamos hablando de misterio pascual, que es el que define el fundamento de la fe católica cristiana. Y de acuerdo a la enseñanza de la liturgia, de la teología católica, Cristo es inmolado el mismo día de la Pascua judía en que se inmolaban a los corderos en el templo. Luego Jesús es el Cordero Pascual que libera a la humanidad del pecado. Por eso la Pascua, como la judía, como la nuestra católica, recuerda el paso de Israel por el Mar Rojo, el Cordero Pascual, la columna de fuego que guiaba a Israel. Viene a la memoria toda esa historia importante que es la historia de Israel. En la Pascua uno de católico también puede como denotar dos temitas importantes que se llama la cruz y que se llama la vida, porque esa es la Pascua. Arranca con esa entrada en el Domingo de las Palmas de Jesús de Nazaret, se adelanta allá en el momento en que empieza la pasión. Debo subir a Jerusalén, debo terminar allí, debo asumir la cruz. Por eso hay dos realidades: la cruz en una Pascua, la vida que es la resurrección, la liberación del pecado y de toda tentación que permite Jesús de Nazaret con su resurrección. Cristo, siendo inocente, dice la Biblia, se entregó a la muerte para perdonar pecados y aceptó la injusticia de ser como contado entre los criminales, pero a la vez da gracias a Dios, porque al morir destruye la culpa y al resucitar justifica la humanidad. Ese es el significado teológico propio de lo que significa un domingo de las palmas para iniciar a celebrar el misterio de la pasión, muerte y resurrección. Un domingo de Ramos se puede uno detener a pensar
en la presencia del Hijo de José y de María en la ciudad santa de Jerusalén. Se puede como disponer el espíritu y el corazón de cada católico, de cada creyente, para vivir el acontecimiento de la fe católica cristiana, y así se llama la iglesia, católica cristiana. Jesucristo tuvo la osadía de conquistar el mundo con su propio sufrimiento, de decirle a la humanidad: los puedo salvar, les puedo cambiar la vida desde el madero de la cruz. La historia bíblica cuenta que Jesús dispuso todo para ese momento porque es un momento salvífico. No es un momento de dolor, no es un momento de llanto, no es un momento de tener como en la mente un Cristo muerto como sugieren todos los teólogos, sino que alguien que fue y salvó la humanidad subió a Jerusalén para cumplir con la misión que el mismo Padre Celestial le encomendó. Y al llegar, como que se encuentra con esa gran sorpresa, es aclamado como Mesías y como Salvador del mundo. Los niños hebreos, la gente pobre y sencilla, batieron ramos de olivos y le hicieron una calle de honor al gran rey que viene montado en un pollino, y así dice la Sagrada Escritura. Hoy el mundo sigue viviendo como esa realidad de un Jesús vivo, presente en la Eucaristía, de un Jesús vivo presente en su palabra, de un Jesús vivo presente en su iglesia, de un Jesús vivo manifestado a través de los sacerdotes y un Jesús vivo en medio de la gente que es el pueblo de Dios. Así tenemos la importancia de cruz y tenemos vida, tenemos Pascua y tenemos pasión, muerte y resurrección. Podemos avanzar un poco más y decir que el Papa Francisco propone cómo celebrar una Semana Santa. Dice que el ambiente espiritual de la Semana Santa es un ambiente de reflexión, de oración y de adoración, dice el Santo Padre, y lo centra en el madero de la cruz. ¿Cómo pudiéramos centrar una Semana Santa en el madero de la cruz? ¿Para qué se hace eso? Para hablar de obediencia. La cruz es un signo de la obediencia. El Papa dice que con la cruz no se puede negociar. Una persona toma la cruz o rechaza la cruz, pero no existe término medio en los asuntos de la cruz. Jesucristo quiso abrir el camino de la fe y lo hizo con la cruz, que se aprende. La persona que aprende a llevar la cruz de la Semana Santa renuncia al triunfalismo y acepta la humildad. También en Semana Santa aparece el silencio y la oración que vence el triunfalismo, la meditación del misterio pascual del Salvador del mundo. Ahí hay una buena tarea para la Semana Santa, pensar cuánto asume una persona la cruz en cuanto que mide sus acciones, sus palabras, sus actitudes, su relación con los demás guiadas por una cruz. También dice el Papa que la Semana Santa levanta la mirada hacia mirar los acontecimientos del misterio de Jesús, pero con estupor, es decir, impacto que es de meditación. Por ejemplo, San Francisco de Asís recuerda el Papa que miraba el crucificado y se asombraba de que los frailes no tenían ningún impacto al ver una cruz. Allí el crucificado no había ese impacto. El impacto también está en la Semana Santa y aparece esa palabra, impacto. Impacto es como ese misterio que están celebrando allá y la clase de vida que yo llevo como cristiano, como católico, como creyente, como buena persona en una sociedad. Ese es el impacto, el estupor del que habla el Papa Francisco, cómo aprovechar una semana mayor para pensar en esos misterios y sobre todo centrar la atención en el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Maestro de Nazaret. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,